Mi nombre es Albert Mena, soy médico radiooncólogo de Colombia. Actualmente estoy trabajando en la clínica Foscal, la ciudad de Florida Blanca, en Santander. En primer lugar, pues, me gustaría agradecer por esta invitación que nos hace la CORT para la tercera jornada de avances en cuanto a cáncer de pulmón. El tema que vamos a revisar hoy es la radioterapia de precisión en una enfermedad localmente avanzada. Bueno, para comenzar, debemos saber que el pronóstico en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, enfermedad inoperable, son generalmente pues, de mal pronóstico, sea que reciban tratamiento con radioterapia o con radioterapia concomitante. Es un pronóstico malo. La supervivencia a 5 años de estos pacientes es bajo, es solamente del 30%. Y se piensa inicialmente que lograr dosis más altas tal vez podrían llegar a mejorar el control tumoral. Sin embargo, incrementar dosis superiores a 60 grays en el pulmón tiene una limitación de toxicidad por los tejidos circundantes que se encuentran en órganos de muy alto riesgo. Las técnicas nuevas en cuanto al tratamiento de radioterapia, como son radioterapia de intensidad modulada, radioterapia guiada por imágenes y la radioterapia estereotáctica, han permitido un escalamiento de dosis en otros tipos de tumores, en otros órganos, y se cree que tal vez en pulmón podrían, al combinar radioterapia con estas nuevas técnicas, combinarlo con los nuevos tratamientos sistémicos, lograr un mejor control locorregional sin incrementar pues, la toxicidad. Para eso también es importante delinear de una manera mucho más precisa el objetivo de la radiación. Es necesario tener estudios avanzados que nos puedan permitir identificar el patrón de extensión locorregional, la diseminación ganglionar, y para eso pues hay nuevos estudios o mecanismos de imagen que nos permiten precisamente lograr eso. La imagenología molecular ha mostrado tener una ventaja en cuanto a estudios de imagen superiores a los estudios estándar, como la tomografía simple y contrastada. El PET precisamente es significativamente más preciso para identificar compromiso ganglionar locorregional, es más preciso identificando actividad tumoral dentro de lesiones vecinas como enfermedad atelectásica al lado de los tumores, y también es mucho mejor en pacientes a los cuales no se les puede hacer tomografía contrastada porque hay una contraindicación previa. Los estudios han demostrado que tanto la sensibilidad como la especificidad del PET versus una tomografía simple contrastada pues es superior en un 15 a 20%. Y por otro lado, pues se necesita que el PET se realice por lo menos unas 4 semanas previas al tratamiento, precisamente por el potencial de progresión rápida que tienen los tumores del pulmón. Teniendo en cuenta estas premisas, en el encuentro número 53 de la ASTRO se publicó un estudio. Este es uno de los 3 estudios más importantes que han sido aleatorizados, con los cuales se tomaron unos cambios en la conducta de cómo tratar con radioterapia estos pacientes. Entonces vamos a revisar 3 estudios importantes. Uno es este precisamente que está reportado en las guías y lo referencia mucho, que es el primer estudio aleatorizado en el cual compararon la planeación de radioterapia utilizando pacientes que se trataron de limitación basada en tomografía simple y contrastada versus pacientes que se hicieron una limitación de radioterapia con PET-CT. El objetivo de esto era ver si la planificación basada en tomografía por emisión de positrones lograba definir mejor los volúmenes y mejorar, por lo tanto, pues, los resultados oncológicos. El estudio se denominó PET-STAR y fue publicado en el 2011. El objetivo primario del estudio fue evaluar la proporción de pacientes que ya se habían considerado candidatos a recibir un tratamiento radical concomitante, pero que por el estudio de PET al tiempo se hizo una sobreestadificación. ¿Qué significa esto? Que al realizar el PET, esos pacientes que ya se habían considerado candidatos para un tratamiento de quimio-radio terminaron siendo metastásicos y a los cuales se les descartó el tratamiento oncológico de radioterapia, sino que pasaban ya muy bien a un tratamiento sistémico precisamente porque no iban a tener beneficio. Y otro de los casos era
que el tumor identificado por el PET fuera mucho más extenso en el campo de radiación como para una radioterapia radical, por eso esos pacientes también se hubieran podido suspender. Entonces el objetivo primario es eso, identificar ese grupo de pacientes. Y otros objetivos secundarios del estudio fue ver si había un beneficio en la supervivencia global o un beneficio en la alteración en el volumen de planificación. De esta forma, 310 pacientes con cáncer de pulmón de células muy pequeñas, estadios clínicos 3, que eran aptos previamente para quimio y radioterapia, fueron llevados a un estudio de autorización con PET o con tomografía. Los volúmenes de tratamiento que se contemplaron fue incluir el tumor primario, los ganglios iliares ipsilaterales y los ganglios mediastínicos. Se incluyeron los ganglios mediastínicos que estaban positivos por biopsia o ganglios que se observaran con mayores de 1 centímetro en el eje corto o que tuvieran avidez por el FDG en el PET. Entonces aquí tenemos la aleatorización, tenemos dos grupos, el grupo que se fue a la planificación con PET-CT y el grupo que fue a la planificación con una tomografía simple y contrastada estándar. El primer objetivo fue identificar precisamente esto, que fue un objetivo cumplido porque se dieron cuenta que el 14% de los pacientes que se planificaron con PET-CT, pues finalmente no recibieron el tratamiento de quimioradioterapia porque se identificó que se sobreestratificó con el PET y se identificó que eran pacientes no candidatos porque ya eran metastásicos o porque tenían un volumen tumoral demasiado grande que no iba a alcanzar en un campo de tratamiento. No así en los pacientes con tomografía estándar, pues solamente se suspendió el 2.5% de los casos y esto pues favoreció al grupo que tuvo un PET con un resultado estadísticamente significativo. Ya en el análisis de la supervivencia global a 2 años para todo el grupo de pacientes, sin la exclusión que acabamos de nombrar, pues se vio que había un beneficio aún todavía para los pacientes que se hicieron el PET-CT sin resultados que tuvieran significancia estadística, probablemente porque este grupo de pacientes, aunque no recibieron todos el tratamiento con quimio-radio radical, se lograron muy probablemente identificar que esos pacientes no perdieran su tiempo en un tratamiento que no les iba a funcionar para el control locorregional, sino que iniciaron rápidamente el tratamiento con terapia sistémica. Entonces, de todas formas, de manera global, hubo un beneficio para los pacientes que se hicieron la tomografía por emisión de positrones. Si ya nos enfocamos en el grupo de pacientes que sí recibieron radioterapia radical, vemos que la supervivencia a 2 años mejoró de manera sustancial con un resultado estadísticamente significativo. Al evaluar la tasa general de recurrencia, fue mejor también para los pacientes que se hicieron el PET-CT y también tanto para el grupo global como para el grupo que recibió la quimioterapia concomitante. En cuanto a las recurrencias, fueron similares. No hubo diferencia en los dos grupos con respecto a las recurrencias que se encontraron dentro del campo de tratamiento como los que tuvieron recurrencia por fuera del campo de tratamiento de radioterapia. Las conclusiones para el estudio PET-STAR fue que este fue el primer estudio autorizado que evaluó precisamente realizar tomografía versus tomografía fusionada con PET para la planeación en los pacientes con cáncer localmente avanzado de pulmón. El estudio PET dio como resultado que había un grupo de pacientes que no deberían llegar hasta el final del tratamiento radical porque se pueden sobreestatificar con el PET, es el beneficio del estudio de realizar PET en estos pacientes, y que la planificación con PET-CT puede mejorar la definición de volúmenes y por lo tanto esto muy probablemente pueda mejorar los resultados. También concluyeron que hay una tendencia en mejoría en la supervivencia global para los pacientes que finalmente se realizó un tratamiento con PET-CT, precisamente porque se hace una estratificación adecuada y se va finalmente a tratar a los pacientes que sí se van a beneficiar de un tratamiento concomitante con intención radical. De hecho, ellos dicen que la supervivencia podría mejorar hasta un 20 o un 30% cuando se hace una estratificación y una planeación con PET-CT. Ahora, hay algo también que es muy importante en la planificación, es la precisión geométrica. Para poder dar tratamientos con alta dosis de radioterapia, se necesita un alto grado de precisión, pero hay ciertas incertidumbres o ciertas variables que no nos permiten hacerlo. Una son las incertidumbres geométricas del volumen tumoral
sabemos todos que hay volúmenes tumorales que son muy difíciles de definir, precisamente porque ahí están al lado de lesiones que están cerca de espacios donde hay atelectasia, y es difícil saber hasta qué punto llega el tumor y a partir de qué zona de la atelectasia ya no hay compromiso tumoral. La otra variante es la variación en la configuración del paciente por el posicionamiento del paciente, que cada día puede tener algunas variaciones. El movimiento de los órganos por las variaciones en cuanto a la respiración, el tumor se mueve dependiendo de la inspiración o la expiración del paciente, dependiendo de los latidos cardíacos, que también pueden mover el sitio de localización en la enfermedad tumoral. También hay alteraciones en la variación de la delineación, porque hay diferentes guías con diferentes recomendaciones de cómo pintar un tumor con enfermedad locorregional, incluyendo o no incluyendo ciertos grupos ganglionares, y también hay una variación del observador en la delineación. Con esto me refiero a que cada radiólogo tiene una experiencia diferente dependiendo de la evidencia que haya leído y de la experiencia, obviamente, que se gana con los años de pintar este grupo de pacientes. Lo otro, con respecto al movimiento de los órganos, hay un movimiento tumoral que está muy bien identificado, y esto se lo ha comprobado en diferentes estudios, es el movimiento en la dirección cráneo-caudal. Cuando los tumores están localizados en los lóbulos superiores del pulmón, tienen un menor movimiento, con un estándar de movimiento de aproximadamente 2 milímetros, pero si el tumor está localizado en lóbulos inferiores, el tumor puede moverse perfectamente, aproximadamente 1.2 centímetros, solamente con el movimiento respiratorio. Por eso es en este estudio que vamos a revisar, en el cual el propósito fue reducir la variabilidad de la delineación entre los médicos que pintan estos pacientes y que los tratan con radioterapia. Lo que hicieron fue evaluar cuál era esa variación, revisar las incertidumbres geométricas. Este es un estudio publicado en 2006, multicéntrico, 5 instituciones participaron en Países Bajos. Lo que hicieron fue comparar delimitación en tomografía simple y contrastada versus delimitación en pacientes que fueron hechos tomografía con una fusión del PET-FDG. El estudio tuvo 2 fases. En la primera fase lo que hicieron fue evaluar la variabilidad de la delineación por 11 radiooncólogos que delimitaron los tumores de 22 pacientes que se encontraban entre 55 y 85 años con cáncer de pulmón, enfermedad localmente avanzada y etapas tempranas, ensayos clínicos 1 hasta el 3B. En la primera fase lo que hicieron fue delimitar a todos los pacientes solamente en la tomografía. Esta fase se hizo con la intención de optimizar el proceso de delineación, identificar cuáles eran los errores, crear a partir de allí un protocolo y un software de delineación. Al año después, volvieron a tomar los mismos pacientes con las mismas imágenes de tomografía, pero ya fusionadas con el PET. Entiendo que lo hicieron un año después para que los médicos pues olvidaran qué era lo que habían hecho precisamente con cada uno de los pacientes y lo tuvieran como un paciente nuevo, con nuevas ideas, pero ya con esta fusión y con estas imágenes del PET-FDG. Los 22 pacientes en la primera fase fueron delimitados basados en información clínica, en broncoscopia, en algunos con mediastinoscopia y basados en la tomografía contrastada. En la segunda fase, en la fusión del FDG, pero podemos darnos cuenta aquí que también los pacientes que tuvieron un FDG tuvieron un estadio clínico. 6 pacientes tuvieron un estadio clínico superior al que se había considerado previamente con la tomografía contrastada. Las características de la simulación fueron realizar tomografía planificada más el PET-FDG. El intervalo entre un estudio y el otro fue máximo 12 días, la posición supina, con los brazos sobre la cabeza, una respiración normal y cortes de 5 milímetros. El protocolo de delineación en la primera fase fue delimitar el GTB del tumor primario y los ganglios patológicos que tuvieran un tamaño mayor a 1 centímetro en el eje corto. Para la segunda fase, delimitaron solamente el tumor primario y los ganglios patológicos que lograran captación del FDG. Otra recomendación era que se utilizara la doble ventana para pulmón y ventana para mediastino, para poder identificar mejor las lesiones, y se excluyera todo lo que fuera inflamación posobstructiva. Eso no debería incluirse en el GTB. Entonces, si vemos, fueron 22 pacientes
El paciente número 7, que es el que estamos viendo en la pantalla, estas fueron las delineaciones en la primera fase. Cada radioncólogo tiene un color. Entonces vemos que limitaron el tumor primario. Algunos incluyeron las zonas de atelectasia, algunos incluyeron dentro del GTB los ganglios mediastínicos. Entonces vemos que ninguno de los radioncólogos tuvieron volúmenes de delimitación parecidas, todos fueron totalmente diferentes. En la segunda fase, cuando ya tuvieron la fusión con el PET, las delimitaciones fueron bastante parecidas en la planeación de tratamiento. En el paciente 14 vemos aquí la delimitación del tumor previamente, solamente con TAC. Identificamos que incluyeron algunos ganglios mediastínicos, zonas de atelectasia y algunos vasos sanguíneos. En la segunda fase, con la fusión del PET-FDG, solamente se focalizaron en la lesión tumoral sin incluir los ganglios mediastínicos ni tampoco la zona de atelectasia. Este es el paciente número 15. Aquí las cosas fueron un poco diferentes, porque en la delimitación inicial pintaron todos los médicos el volumen tumoral sin incluir ningún ganglio mediastínico. En cambio, cuando se hizo el PET-FDG y la fusión, el PET mostró que había una actividad tumoral en uno de los ganglios mediastínicos y tuvieron estas delimitaciones. Aquí vemos algunas variaciones porque algunos conceptos son de tratar el ganglio que capta el FDG o captar el grupo ganglionar, que esto fue lo que hizo este médico, incluir una zona más grande de lo que estaba captando el PET. Y en el paciente 11, esto estamos en la segunda fase, miramos que la mayoría de los médicos solamente pintaron el volumen tumoral, pero uno de ellos pintó también la atelectasia, aunque no había evidencia de captación del FDG en esta zona. En cambio, en el paciente número 18, en la fusión con FDG en la segunda fase, todos delimitaron el volumen tumoral, pero también incluyeron toda la zona de atelectasia que estaba captando el FDG precisamente. Entonces, hay pacientes que a pesar de que tienen atelectasia, no tienen infiltración tumoral en la zona de atelectasia, pero hay otros pacientes que sí la tienen y que sí se debería incluir, que la única forma de que podamos saber si debemos incluirlo o no es haciendo la fusión y haciendo el estudio de PET. Como resultados, el volumen tumoral del GTB obviamente disminuyó en los dos grupos. Primero, inicialmente 69 centímetros cúbicos, posterior al PET-FDG bajó a 62 centímetros cúbicos en promedio. También se redujo la variación en las zonas de atelectasia de 1.9 centímetros a 0.5 y el desacuerdo entre los radioncólogos de qué era lo que debían pintar bajó de 45% a un 18%, esto con resultados estadísticamente significativos. Todos los médicos mejoraron en cuanto a las diferencias que tenían en la interpretación de las imágenes. Sin embargo, habían otras variantes que fueron las que revisamos inicialmente, otras incertidumbres geométricas como la de variación de la configuración y el movimiento de órganos, de cual pues habían muchas variables en cuanto a los conceptos de cada uno de los médicos. Un nuevo concepto que se debe tomar en cuenta para estos pacientes es el escalamiento de dosis. Y el escalamiento de dosis con la finalidad también de mejorar las respuestas, pero en el mismo concepto, al intentar escalar dosis, nosotros necesariamente tenemos que hacer una disminución, una reducción de los volúmenes que se están delimitando. Entonces, actualmente lo que se hace, lo que hacemos es que planeación de tratamiento de radioterapia de pulmón basados en tomografía, lo hacemos basados en conocimiento clínico, en experiencia y basados en estudios convencionales como son la tomografía simple y contrastada. Eso da como un resultado una práctica clínica bastante variable, como lo vimos en el estudio previo. Las delimitaciones pueden ser bastante diferentes entre el grupo de médicos. Pero tomar en cuenta que este nuevo concepto de un volumen reducido o volúmenes blancos modificados permite de esta forma escalar tratamientos de dosis más altas, protegiendo mejor los tejidos normales. De esta forma, el último estudio que vamos a revisar es este publicado en el 2020, es el estudio PET-PLAN, en el cual el objetivo fue evaluar si la reducción del volumen blanco, el volumen objetivo, era posible y eficaz comparándolo con una planeación de tratamiento convencional. Fue un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, controlado por 24 centros,
de Austria, Suiza y Alemania. Los métodos son los siguientes: pacientes mayores de 18 años con cáncer de pulmón, enfermedad localmente avanzada, estadios clínicos 2-3, enfermedad inoperable, que eran aptos para recibir quimio y radioterapia. Concomitante, que no hubieran recibido un tratamiento previo, pero que tuvieran un eco menor a 3. Se excluyeron los pacientes que tuvieran metástasis a ganglios supraclaviculares, los que tuvieran una resección quirúrgica previa o que hubieran recibido previamente quimioterapia, y los que por FDG, por el PET-FDG, se hubiera identificado con signos de metástasis a distancia o que hubiera tenido en el FDG un reporte de zonas de inflamación que eran sospechosas y que no quedaba claro si eran metastásicos o no. El objetivo primario de este estudio fue el tiempo de progresión locorregional. El objetivo era probar la no inferioridad de tratar pacientes precisamente con esas características con un hazard ratio de 1.25, el hazard ratio preespecificado. Los objetivos secundarios fueron tiempo de progresión fuera del campo de tratamiento, tiempo de progresión a distancia, supervivencia global, supervivencia libre de progresión, toxicidad aguda y toxicidad crónica. Finalmente, 311 pacientes fueron aleatorizados, uno a uno, un grupo que fue a un tratamiento target convencional y un target basado en PET-FDG. Si bien a los dos grupos de pacientes se les hizo fusión de imágenes con PET-FDG, a uno se le hizo radiación ganglionar electiva y al otro grupo de pacientes se pintaron volúmenes reducidos, solamente se limitó lo que captaba el PET-FDG. Ambos grupos recibieron dosis de escalamiento entre 60 y 74 Grays a 2 Grays por fracción, y en los dos grupos recibieron quimioterapia concomitante basada en platino. Las características de la planificación: tomografía en las 3 últimas semanas previas al tratamiento, respiración superficial, si había posibilidad, algunos les hicieron tomografías 4D, se hizo el PET de planificación 3 semanas previas al tratamiento, en la posición del tratamiento de radioterapia, con el paciente acostado con los brazos sobre la cabeza, y una adquisición de imágenes 60 minutos después de la administración del FDG. Entonces, las características de la delimitación en cuanto al grupo que recibió una reducción de los volúmenes de tratamiento fueron las siguientes. El GTB se delimitó en la fusión entre la tomografía y el PET, se delimitó la lesión tumoral primaria. Y también se incluyeron los grupos ganglionares que estuvieran comprometidos, pero solamente se limitó el volumen tumoral del ganglio, no el grupo ganglionar como tal. Al GTB se le dio un margen de 2 milímetros, considerando el desenfoque del movimiento del PET, y quedó identificado el GTB como tal, el CTB. Y luego a los ganglios les dieron un margen mayor de 5 milímetros alrededor del ganglio positivo para considerar que esos pacientes fueron tratadas con dosis escaladas solamente a lo que estaba captando el PET. El PTB finalmente, dosis escalada, lo recibió el CTB, que estamos en rojo, más el CTB, que lo estamos viendo en naranja, que son el grupo de ganglios positivos por FDG, más un margen de 8 a 10 milímetros, que es el margen que estamos viendo acá. En el otro grupo que recibió tratamiento convencional, se incluyeron los mismos volúmenes previos, pero en el CTB verde estamos observando la zona de atelectasia, que máximo incluyeron hasta 3 centímetros de la región de atelectasia que estaba cercano al tumor primario. En el volumen azul estamos viendo los ganglios positivos por tomografía que tenían un eje mayor corto a 1 centímetro, pero que eran negativos para la captación de FDG. Y englobaron todo ese volumen, sumaron los primarios, el CTB rojo, el CTB naranja, el verde y el azul, y a todo eso le dieron una dosis de escalada de radioterapia. Y crearon otro volumen, que es el CTB gris, que a eso le denominaron irradiación ganglionar electiva. Estas zonas son los ganglios que no están afectados, pero que muy probablemente tienen compromiso ganglionar. Esto se lo hizo siguiendo un protocolo que es el protocolo de Giraud, es otro estudio, en donde ellos lo que hacen es catalogar cuáles son los grupos ganglionares de mayor riesgo
de probabilidad de diseminación de la enfermedad tumoral microscópica a partir de datos patológicos. No lo vamos a revisar en esta conferencia, pero sí es un estudio que deberíamos revisar para poder hacer mejores volúmenes en estos pacientes con enfermedad localmente avanzada. Entonces, cuando el grupo ganglionar cercano al volumen tumoral tenía una probabilidad de metástasis microscópicas mayor al 10%, según este protocolo de Giraud, se incluía el volumen de esa zona para recibir un total de 50 Grays. Tenemos entonces aquí los dos volúmenes en los dos grupos diferentes. El target group, que era solamente el PTB positivo, versus el target group, donde incluían los ganglios que se consideraban de alto riesgo, más todas las zonas que ya revisamos. Aquí está la delimitación con los márgenes, miramos la diferencia de volúmenes de los márgenes y vemos la dosificación. Vemos que las dosis que están acá en rojo se acercan entre 66 hasta 74 Grays, y las zonas que vemos en amarillo son zonas que están entre 50 y 66 Grays, y las zonas que están en azul son las menores de 50 Grays. Entonces, esta es la zona que recibió 50 Grays, acá una dosis cercana a los 66 o 70 Grays. Finalmente, lo que estábamos hablando, 60-74 Grays de dosis de prescripción sobre las lesiones que captaban el FDG, las restricciones a los órganos de riesgo, ellos prescribieron la dosis más alta, sin embargo, fueron reduciendo la dosis en pasos de 2 en 2 Grays para lograr que los órganos de riesgo cumplieran las limitaciones, precisamente porque hubo un escalamiento de dosis, pero con dosis isotóxicas. La idea era incrementar la dosis, pero sin sobrepasar los estándares que utilizamos nosotros con respecto a las restricciones para los órganos de riesgo para dosis estándar, que es de 60 Grays. La planificación fue hecha por IMRT y 3D en algoritmos tipo B, y la planificación utilizó la recomendación de ciclo 50 con dosis mínima del 95% y una dosis máxima del 107%. Los resultados finalmente fueron que los pacientes que se planearon con volúmenes pequeños tuvieron una progresión locorregional menor a los que recibieron el tratamiento convencional, tanto a un año como a 3 años. Que las recurrencias por fuera del campo de tratamiento y por dentro del campo de tratamiento finalmente son iguales. La supervivencia global, la mediana supervivencia global, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco la supervivencia libre de progresión. Las toxicidades fueron exactamente iguales, tanto las mayores fueron la esofagititis, la disfagia, y la toxicidad pulmonar más frecuente, o sea, fue pulmonar más frecuente, superando la toxicidad cardíaca o la toxicidad esofágica, pero no fueron finalmente diferentes en los dos grupos. En ningún paciente se logró identificar toxicidad en el tiempo de seguimiento de los 19 meses, toxicidad cardíaca que hubiera afectado la vida de los pacientes o la calidad de vida de los pacientes. Las curvas son estas, vemos las diferencias entre tratamiento convencional para control locorregional, y vemos un beneficio claro de disminución de la progresión locorregional para el grupo de pacientes que tuvieron volúmenes pequeños. De esa misma forma, en el análisis por intención a tratar, vemos los mismos resultados a favor de los volúmenes pequeños. Recaídas por fuera del campo de tratamiento, pues en los dos grupos ya digamos que no habían diferencias, tampoco hubo diferencias en la supervivencia global. Como conclusiones, la irradiación del campo afectado reduce a la mitad la progresión tumoral locorregional y no confiere un mayor riesgo de toxicidad ni tampoco de recaídas ni por dentro ni por fuera del campo. De esa forma se concluye que este estudio está acorde con los estudios que ya habían hecho esta evaluación de que la irradiación ganglionar electiva no es beneficiosa, no tiene un beneficio muy reconocido, y que se confirma que no hay inferioridad en los pacientes que se tratan con volúmenes pequeños identificados por PET-FDG. Finalmente, en las conclusiones generales, vemos que las guías en NCCN, en la versión más reciente, que es la versión 3 de 2022, para cáncer de pulmón y células pequeñas,
Ellos recomiendan omitir la irradiación ganglionar electiva y permitir la irradiación campo afectado. Esto permite el escalamiento de dosis y muy probablemente beneficios en el control clínico. Esta recomendación lo hacen basados en 3 estudios aleatorizados que encontraron inclusive mejorías en la supervivencia, como lo que hemos acabado de revisar. Los expertos recomiendan que a pesar de que hay esa evidencia clara, se deben continuar los estudios prospectivos sobre escalamiento de dosis basados en la fusión con PET-FDG. Las recomendaciones recientes en la última publicación por la Organización Europea para el Tratamiento de Cáncer de Pulmón con dosis altas o con dosis altas de precisión son las siguientes, y estas son también como conclusiones. La tomografía computarizada debe ser una tomografía que se realice de todo el campo pulmonar, eso ya lo sabemos todos. El nivel superior es el cartílago cricoides, el nivel inferior debe llegar hasta la segunda vértebra lumbar, que se debe preferiblemente hacer tomografías 4D, si es posible, si el centro lo tiene. Los cortes deben ser de 2 a 3 milímetros, estos con grados de recomendación grado 4, que son basados en estudios retrospectivos, con una recomendación bastante fuerte, que es el nivel A. El uso de contraste en la tomografía es un grado de recomendación 3, basado en estudios prospectivos, con un grado alto de recomendación, que es la A. Con respecto al PET, se recomienda que el FDG se realice en todos los pacientes con enfermedad localmente avanzada, basados en estudios prospectivos y un grado fuerte de recomendación A. Y que la planeación, tanto de la tomografía como del PET-FDG, se debe realizar en la misma posición para poder fusionar las imágenes. Muchas gracias.